El doctor Federico García Posada se desempeñó por más de 20 años como profesor titular de la Universidad de Antioquia. Allí fue jefe de sección, director de departamento y vicerrector general. También fue decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Se desempeña desde 1999 como rector del Instituto Jorge Robledo. Rector, ¿pensaría usted que la escuela activa, por lo menos en sus aspectos más elementales, como lo son la relación con los otros, con el mundo, con la naturaleza, la búsqueda de la verdad a través del conocimiento y sobre todo la libertad del individuo, encontrarían tal vez en la Grecia clásica sus bases conceptuales, a pesar de que siglos después se perdería a manos de las instituciones coercitivas del medioevo? A mí me parece que es impensable el occidente contemporáneo sin el antecedente del pueblo griego. Ideas como las de ciudadano, libertad, libre albedrío, democracia, si bien es cierto que pueden hoy por hoy existir en culturas asiáticas o africanas, tienen unos antecedentes muy diferentes de los que puede tener entre nosotros. Incluso uno podría aventurarse a afirmar que la escuela majestática, la mayéutica, la escuela peripatética incorporan elementos propios de esa concepción del hombre propia de los griegos. Una escuela autoritaria es muy fácil concebirla en cualquier cultura, al fin y al cabo la educación tiene como función fundamental permitir la reproducción de una comunidad en condiciones satisfactorias. Y para la inmensa mayoría de la gente, incluso también en Occidente, eso pasa por la obediencia de los menores a las disposiciones de los mayores. Solo cuando esos conceptos como el de libertad, libertad de expresión, libertad de pensamiento, han sido acunados durante 1 o 2 milenios, ya uno piensa que en la escuela puede haber también lugar para la libertad de pensamiento, para la libertad de expresión, lo que no es lo más común tampoco en Occidente. Es decir, uno dice, a pesar de tener estos antecedentes, en el mundo griego tampoco es la forma más común de escuela. Después de casi 1500 años, la humanidad sale de un letargo profundo en términos de conocimiento y llega a un periodo conocido como la modernidad. Sería arriesgado afirmar que sea esta la herencia directa que leerían los autores del siglo XIX y XX de lo que hoy se considera escuela activa. Es decir, ¿cree usted que la escuela activa responde a esos mismos ideales de la modernidad en términos de conocimiento, autonomía y libertad? Primero tengo que responderte sí. Pienso que la escuela activa responde a los ideales de la modernidad. De alguna manera, la filosofía y todo el pensamiento de estos siglos que conforman la modernidad apuntan a la construcción de un tipo de Estado, de una sociedad tal que solo piensan autores como Rousseau, como Voltaire, en fin, que es posible si hay un ejercicio sistemático de la libertad. Ahora bien, yo no estaría muy de acuerdo con la idea de que el medioevo sea puro letargo. Tal vez para nosotros pueda parecerlo, pero no podemos desconocer que el solo elemento de la guerra, la peste, la fiesta, ya constituyen un elemento dinamizador de la sociedad. No obstante, desde nuestra perspectiva, tratamos de condensar en una página o en un capítulo o en un libro lo que fueron 1200 o 1300 años de historia. Entonces, aquietamos el tiempo, aquietamos a la civilización y decimos, desde los comienzos de la era cristiana hasta el surgimiento del humanismo, no pasó absolutamente nada. Sí, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, hubo máquinas de opresión,
se refinaron las máquinas de dominación de la sociedad, de tal manera que cuando aparecen los estados nacionales, esa tarea es mucho más sencilla. Aparecen las tácticas de guerra que hereda todo Occidente y que se transforman rápidamente entre los siglos XVI y XVII. Fíjate que hay un movimiento muy fuerte, pero es cierto, no satisface los cánones de movimiento que tenemos en el siglo XX o en el siglo XXI, donde ya hay energía eléctrica, hay carros, hay cohetes, hay aviones. Entonces pienso que de alguna manera somos un poco, yo no sé si injustos, digámoslo pues, injustos con el medio. Pero volviendo de nuevo a lo que tú planteas, sí es indudable que la modernidad revive en la escuela activa. Ahora bien, también quiero hacer una observación. Cuando hablamos del individuo responsable, del individuo que es libre, no estamos hablando de ausencia de un universo axiológico. No estamos diciendo que todo sea igual a todo o que toda opinión valga y que siempre debe haber un 50% de lo uno y un 50% de lo otro. La afirmación estúpida de que la luna está hecha de mantequilla no puede tener el mismo carácter ni el mismo valor, no puede pesar el 50% frente a la afirmación de que la luna está hecha de metales ferrosos o de piedras o de otras cosas, ¿no es cierto? Y sin embargo, en la posmodernidad hemos terminado por creer que todo vale lo mismo y que cualquier opinión vale, y uno se encuentra como incluso los medios de comunicación, y me excusas que me esté yendo como por los lados, pero obedece esto a un sentimiento muy actual. Los medios de comunicación piensan que todo debe tener 50% y 50%, cuando pues en realidad hay posiciones que están del lado de la historia, fuerzas del lado de la historia, y hay posiciones que son fuerzas que condenan a la humanidad al dolor o a la guerra y no pueden tener el mismo peso específico. Y creo que una escuela como la escuela activa también le debe enseñar eso a los alumnos. Históricamente sabemos que el siglo XX transformó de manera definitiva la forma de ver el mundo desde varios aspectos humanos. Acontecimientos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Europa en los años 20, las crisis económicas, los autoritarismos, entre otros, fueron acontecimientos que exigieron a cada hombre y a la sociedad pensarse dentro de esos contextos históricos. ¿Cree usted que estos hechos contribuyeron a que esa visión tradicional de los modelos educativos cambiase y se pensara en nuevas formas de ver la educación, por ejemplo, desde la pedagogía activa? Las grandes guerras mundiales dejaron una herencia de un lado nefasta, pero de otro lado uno diría muy progresiva. Tuvieron un efecto también civilizador. Las grandes consecuencias dolorosas de las guerras de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que son evidentes, es decir, demuestran la finitud del hombre, casi que la contingencia de nuestra especie, y nos enseñan que la especie puede acabarse, y puede acabarse por su propia mano. Eso es lo que quiere decir la guerra atómica. También la miseria de las masas que produjeron el fascismo y el nazismo, miseria de la cual yo no podría afirmar que ya salimos. De alguna manera esa miseria se ha transformado y se ha quintesenciado en las sociedades de masas contemporáneas. Pero de otra parte también dejó una gran enseñanza. Hay un elemento civilizador que ha logrado recuperar una porción por lo menos de la humanidad, algunos sectores de la intelectualidad occidental, de esa herencia dolorosa de las guerras mundiales. Y es casi que la búsqueda de unas condiciones en las cuales eso no se repita. Se piensa que si se forman ciudadanos libres, independientes, responsables,
capaces de discernir el engaño de la verdad, los cantos de sirena de los discursos que a veces no serán tan optimistas, pero por lo menos señalan posibilidades más satisfactorias para la humanidad. Es posible que se retome toda esa herencia y se teorice lo que hoy conocemos como escuela nueva. Ahora, es también cierto que el antecedente de esta escuela nueva no lo encontramos solo en Occidente. Digamos lo que eso es lo que impulsa a algunas culturas occidentales a desarrollar la escuela nueva, el propósito de que no volvamos a la barbarie de la guerra. Pero también es cierto que hay unos antecedentes en el mundo moderno, ¿no es cierto? El mundo moderno retoma, recupera las ideas de los griegos y de alguna manera tendríamos que decir que de un mundo de criaturas, que era ese medioevo del que tú hablabas ahora, pasamos a un mundo de individuos, individuos que se podrán llamar más adelante ciudadanos, pero que al fin de cuentas serán individuos responsables por sus propios actos. Y la única forma, por lo menos aproximada, de garantizar que el individuo sea dueño de sus propios actos, responsable por ellos, es cuando hay un ejercicio sistemático de la libertad. Ahora nombrábamos el medioevo. Latinoamérica, por ejemplo, durante la conquista, heredó parte de esa tradición represiva en el campo de la educación, sin faltar los aportes de la Iglesia a la formación y acompañamiento a las regiones donde el Estado no hacía presencia. Podríamos afirmar que la concepción de escuela activa posibilita comprender la libertad respecto a esos modelos represivos y autoritarios, es decir, desde la escuela activa se sienten más libres y menos coartados los estudiantes en este ambiente. Mira, no tengo duda ni escrúpulo en reconocer que la escuela tuvo un papel muy importante en la conformación, la Iglesia tuvo un papel muy importante en la conformación de la escuela en América Latina. El orden escolar, la formación incluso de los maestros, nuestras viejas normales, reconozco todo aquello. Pero debemos entender también que por más bella que hubiera sido aquella tarea, estuvo acompañada también, y esto creo que es discutible en los matices, pero no puede ser discutible en el fondo, operó como una máquina de control social. De alguna manera la Iglesia, haya sido por su naturaleza humana o por su naturaleza divina, eso yo realmente no soy doctor de la Iglesia para entrar a definirlo, pero entró a operar en todas estas culturas como un aparato inevitable y absolutamente necesario para la cohesión de todos estos pueblos bajo el mando único de los criollos o del Estado imperial español. Y esa herencia pesada que tiene América Latina habita en el corazón de casi todo el mundo. La gente cierra los ojos en Colombia, o en México, o en Argentina, o en Perú, o en Bolivia, y sus referentes, sus recuerdos, su inconsciente se vuelca a ese pasado de dominación. Y eso no es porque seamos latinoamericanos o europeos, no. Eso es lo propio de una formación social, de un imperio del siglo XV-XVI, que toma posesión de unos territorios e inevitablemente hizo lo que hacía cualquier cultura en esa época, entraba a saco a dominar esos pueblos, dominar su territorio y todo aquello. Sí. Ahora bien, en esa misma perspectiva, creo que el estancamiento real de América Latina está fuertemente asociada a la preexistencia durante 400, 500 años de esas máquinas de dominación, de esas máquinas de nivelación y de igualación social. Es cierto que la misma Iglesia ha hecho grandes esfuerzos por parte de algunos núcleos para borrar esa historia,
pero esa historia está aún ahí y buena parte de los sistemas educativos latinoamericanos se siguen alimentando de esa tradición. La escuela activa por eso siempre será vista con alguna duda, con alguna desconfianza. Te cuento el caso del Instituto Jorge Robledo, que cuando inició sus labores en 1949 se definía como un colegio mixto y hubo una observación muy fuerte en esa época por parte de las autoridades eclesiásticas. ¿Cómo pretenden ustedes tener un colegio que sea al mismo tiempo mixto y decente? Eso era impensable. Solo ahora, ante la fuerza de los acontecimientos, pues muchos colegios que siempre fueron dedicados a la formación exclusiva de hombres o de mujeres y probablemente también por problemas de mercado, tienen que abrir sus aulas a todos los sexos. ¿Cree usted entonces que la pedagogía activa ha sido exitosa en los últimos años del colegio y hace posible la formación del carácter y la autonomía de los estudiantes? Mira, yo creo que el solo propósito de que haya una escuela activa ya es un logro, ya es una pequeña conquista. Yo no sé qué tan lejos estemos de nuestros ideales. Probablemente tardemos mucho en alcanzar la perfección y es también probable que nunca la alcancemos. Pero lo que no podríamos perdonarnos es el no perseverar en el intento. Creemos que el solo hecho de querer que ellos llegue a ser así, que nuestros alumnos, hombres y mujeres, lleguen a ser hombres libres, ya es un logro, ya es una conquista pedagógica, porque es una afirmación, por lo menos de una esfera de la humanidad, de un grupo de familias, hombres y mujeres que creen que vale la pena que sus hijos pasen por una experiencia de esa naturaleza, de maestros que se comprometen con ese tipo de causa que no es la más fácil. Es mucho más sencillo apelar a las técnicas de la escuela autoritaria, de la mirada que castiga, de la vara que debe medir 50 centímetros para tocar a los alumnos en la cabeza cuando están distrayéndose, al castigo, a los prefectos de disciplina, a los reglamentos también de disciplina que parecen pequeños códigos penales para pequeños delincuentes que hay en los colegios. Todo eso es más fácil. La tarea de los maestros sería muy simple si los alumnos estuviesen todos uniformados. De alguna manera se les dijera al entrar a la escuela, desaparece la individualidad. Tú ya no eres hijo de tu padre y de tu madre. Eres simple y llanamente un cuerpo que usa este uniforme y no va a diferenciarse de otros niños. Eso es más fácil. Aquí es mucho más difícil. Pero como te digo, ese solo intento ya vale la pena. Al inicio de esta conversación nombramos a los griegos. Sin duda, para ellos, la formación desde sus ideales de la educación fue educar para amar y respetar la polis, la ciudad, su espacio público. En ese sentido, ¿por qué el Instituto Jorge Robledo le apuesta de manera seria, continua y dedicada a la formación de niños y jóvenes en los asuntos de orden ciudadano? Mira, la respuesta de alguna manera está involucrada en todo lo que hemos venido conversando. Nosotros en el Instituto Jorge Robledo no aspiramos a desarrollar competencias. Creemos que las competencias se desarrollan solas. En la vida, cuando alguien termina una carrera y llega a una empresa a trabajar o pone sus negocios, lo que sea, inevitablemente al poner en movimiento sus sentidos, su experiencia, sus manos, su cerebro, estará desarrollando competencias. Esa no es nuestra tarea. Y quiero decirlo de manera, yo sé que es un poco fuerte, pero con toda franqueza. La escuela, lo decíamos ahora, es inventada en el siglo XVI más o menos, con la finalidad de construir sociedades más o menos felices, más o menos libres,
obedeciendo pues a la inevitable evolución de la sociedad. Y esa era la tarea que se le asignaba. Y en eso estaban de acuerdo todos los pensadores, católicos, protestantes, alemanes, ingleses, franceses, españoles, todos pensaban eso, que valía la pena tener un mundo nuevo que fuese construido sobre la base de dos hechos, estados nacionales y escuelas. Y esa tarea inmensa que se le asignó a los maestros y a la escuela, y que fue validada durante 300 o 400 años, hoy ha ido cayendo desde ese Olimpo hasta esta realidad como tan terrenal de la formación de competencias, que es como la tarea más elemental y menos importante que puede tener la escuela. Para nosotros, y te lo he dicho ya de alguna manera, es mucho más importante entonces formar al ciudadano, ¿no es cierto? Porque formando al ciudadano estamos construyendo, cristalizando, concretando un sueño que se desarrollará en el futuro por obra y gracia de esas generaciones de niños y niñas que salen de estas aulas. Hemos trasegado en este punto por la concepción histórica, real y posible de la escuela activa. Sabemos que no es un asunto exclusivamente teórico. De hecho, es importante entender que desde la fundación del colegio, el propósito fue que los estudiantes tuvieran un lugar amplio donde se sintieran cómodos y libres. Sin duda alguna, cabe también decir que el arte y la gimnasia han contribuido a ese ideal. En ese sentido, rector, ¿cómo el Instituto Jorge Robledo efectúa esa formación en diversas artes y deportes para que el estudiante se forme de manera integral y práctica? Mira, en líneas generales nosotros podríamos decir que desde la perspectiva de la escuela activa, la tarea es el fortalecimiento del yo. Más allá de si tú piensas en las artes, en la gimnasia, en la química, en la filosofía, más allá de las asignaturas, la tarea educativa es la formación del yo. De tal manera que cuando el alumno llegue, por ejemplo, al grado 10º, la química no sea más grande que él. La gran explicación por lo general del fracaso escolar es que los niños se enfrentan a una máquina que es inasible para ellos, que la ven enorme y se les acostumbra desde muy pequeñitos a que vean como enorme esa máquina que hace justicia, que impone el orden, que castiga, que señala los horarios y dice cuándo hay que callar y cuándo se puede hablar. Si tú permites que el yo se forme en otro contexto, las tareas académicas van a ser mucho más simples, mucho más sencillas. Mira que yo no estoy diciendo que no haya esfuerzo, yo no estoy diciendo que no deba haber disciplina, pero la disciplina debe ser lo que entendemos como la disciplina del trabajo. Es decir, el aprendizaje de las matemáticas comporta una disciplina apropiada para las matemáticas. La disciplina del salón de artes es distinta de la disciplina de la cancha de fútbol. ¿Qué pasa? Que en las artes y en los deportes es muy fácil producir de manera práctica esa diferencia. Es decir, al niño no hay que explicarle, es que tú aquí estás de pantaloneta porque estás jugando fútbol. No, es que lo intuye. Hay un contexto que le explica por qué esa disciplina es distinta de la clase de literatura. ¿Ves? Ahora bien, cuando hablamos de la escuela activa, también tenemos que entender que no es uniforme. Hay alternativas dentro de la escuela activa, hay modalidades, unas más fuertes, unas más rigurosas, otras menos rigurosas. De alguna manera eso comporta muchos elementos culturales, maneras de ser de la sociedad. Yo no me imagino en la sociedad mexicana, que es una sociedad mucho más vertical, una escuela como la nuestra. Allá podrá llamarse escuela activa también y con seguridad tendrá grandes diferencias con la escuela tradicional, pero nos sorprenderíamos también nosotros bastante de que esa también fuese escuela activa.